venido al lugar apropiado. Yharnam es el hogar del trasvase de sangre. Solo debes desentrañar su misterio. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yharnam propia. Habéis encontrado un cazador. Imagina llegar a un lugar en el cual te dicen que te pueden curar todas las enfermedades. Pero obviamente tienes que pagar un precio. Y este precio es que dejes que te hagan una transfusión de sangre. En este mundo donde llegaste, en este lugar, trabajan con la sangre y le rinden un culto especial. Porque la sangre lo cura todo, la sangre tiene el conocimiento, la sangre te eleva a estar en contacto con los dioses. Bienvenidos, mi nombre es Leonardo Andrade, estás en Devolution Podcast, solo lo escuchas en Radiola y hoy vamos a hablar de un videojuego que a mí me voló la mente completamente. Aquellos que estén escuchando el podcast en Spotify, pues ya sabrán de qué videojuego estoy hablando. Obviamente lo están viendo en la carátula. Pero si estás escuchando esto en vivo en radiola.com.mx, déjame decirte que vamos a hablar de Bloodborne. Este videojuego que salió en el 2015 para la plataforma PlayStation 4, que la verdad es una completa locura. Porque el juego es extremadamente extremo, porque es muy difícil. La verdad es muy complicado jugarlo. Y aparte de todo eso, la historia que te voy a contar hoy la tienes que ir descifrando tú mismo, leyendo los ítems y leyendo ciertas notas o sacando tus propias conclusiones de qué es lo que pasó en Yharnam. ¿Por qué la gente está viviendo lo que está viviendo y por qué ese mundo está tan en decadencia? ¿Por qué si dicen tener el conocimiento pleno? ¿Por qué si dicen tener la respuesta a toda curación? Pareciera que su vida, la vida de sus habitantes, está envuelta en una maldición, en la maldición del conocimiento. Quédate, estás en Devolution Podcast, mi nombre es Leonardo Andrade, acabas de ser devolucionado y esto comienza de... ¡ya! Bienvenidos, damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Devolution Podcast. Mi nombre, como siempre, es Leonardo @ornahuel en Twitter para todos aquellos que quieran seguirme. Y hoy, ya como lo vieron lo escucharon en la intro, perdón, lo vieron hoy nomás. Como ya lo escucharon en la intro, hoy vamos a estar hablando de un videojuego que a mí en lo personal me encanta, me fascina, me súper vuelve loco. Porque es uno de los videojuegos. Fíjense que yo tengo pocos juegos favoritos, ¿vale? Pocos juegos que yo podría decir que son los mejores juegos del mundo. En primer lugar, aquellos que ya me conocen, en primer lugar sabrán que mi juego favorito, uno de mis juegos favoritos es Chrono Trigger, que estaría muy bueno, muy interesante poder hacer un programa especial de Chrono Trigger para todos aquellos que quieran pues escuchar un poquito de la historia, porque a lo mejor habrá gente muy joven que no sabe de lo que estoy hablando. ¿Qué es Chrono Trigger? Bueno, pues Chrono Trigger es un juego que salió pues allá en los 90 para la plataforma Super Nintendo. Era un súper juegazo. La verdad es un juego de rol. Y la historia, más que nada la historia, yo siempre he dicho, si alguna vez me tocara ser director de cine
o dirigir una serie de televisión, me encantaría hacer la serie o la película de Chrono Trigger. Es una de las historias más padres del mundo. ¿Por qué? Tiene al Dream Team, tenía a los programadores de Final Fantasy, pero parte de la historia no me acuerdo quién la escribió, pero obviamente si pueden buscar en Google van a ver que los personajes tienen mucho parecido con los personajes de Dragon Ball, y esto es porque Akira Toriyama participó en el diseño de personajes para ese videojuego. Entonces, aparte de que tiene personajes muy parecidos a Dragon Ball, la historia es muy chida. Hay viajes en el tiempo y conspiraciones y todo. No, está muy chido. Pero hoy no vamos a hablar de Chrono Trigger. Hoy no vamos a hablar de Chrono Trigger. Hoy vamos a hablar de mi segundo juego favorito, ¿vale? Este sí está en segundo lugar. Tengo muy pocos juegos favoritos, pero Bloodborne está en segunda posición. ¿Por qué Bloodborne está en segunda posición? Bueno, déjenme decirles que Bloodborne está hecho por Hidetaki Miyazaki. Este señor que es trabajador de From Software, así se llama la distribuidora, la programadora del videojuego From Software, es nada más y nada menos. Hidetaki Miyazaki es el creador de toda la saga de Souls. Aquellos que estén muy metidos en los videojuegos sabrán que la saga de Souls se caracteriza por regresar el hardcore a los videojuegos. Regresar esa... pues ¿qué será? Como esa... esencia perdida de los videojuegos, porque si se dan cuenta, aquellos que sean muy amantes de los videojuegos sabrán que antes los videojuegos no eran fáciles. ¿Por qué no eran fáciles? Bueno, porque antes lo que les interesaba era que pasaras tu tiempo ahí, ¿no? Jugando, obviamente, porque déjenme decirles que antes los videojuegos, pues antes de ser consolas de sobremesa, ¿vale? De formar parte del hogar, pues era negocio. Existieron algo llamado arcades, o bueno, las arcadias o maquinitas aquí en México, ¿no? Entonces, cuando tú jugabas un juego de maquinita, pues obviamente depositabas cierta cantidad de dinero y ponle que te costaba $1 o 50 centavos la ficha para poder jugar en las maquinitas. Pero el truco era que los juegos eran súper difíciles. No podías terminarte un juego con una sola... no podías terminarte un juego con una sola ficha. Necesitabas gastar ahí como unos $20 más o menos. Entonces era muy difícil. Y aparte, pues normalmente los juegos anteriormente no tenían mucha historia. Se trataba más bien de que acumularas puntos. Entonces, para poder tener la mejor marca, para poder tener el mejor puntaje y poder poner tu nombre en todo lo alto de la lista de los récords del videojuego, pues necesitabas aprender muy bien los patrones de movimiento de cada personaje para poder dominar el juego. Antes los videojuegos eran hardcore, eran un reto completamente para la gente, para los niños, la chaviza. Bueno, ahora todo es muy fácil, ahora todo se encarga de que aprietes un par de botones o saltes, o los juegos de móviles, ¿no? Que nos hacen nada más hacer un tap en la pantalla o deslizar el dedo de un lado a otro para poder esquivar ya sea columnas, pelotas, lo que sea. Pero antes tenía su chiste. Antes los videojuegos tenían esa esencia muy padre. Bueno, hoy vamos a hablar de Bloodborne, que regresó esa esencia a los videojuegos porque es un juego súper difícil. Y ya les digo, voy a tener que sacar al balcón a un primo porque lo jugué gracias a él. Él lo compró. Yo la neta no he tenido la oportunidad de comprármelo, y sí me lo voy a comprar a pesar de que ya el PlayStation 4 vaya de salida. Ya sabrán que ya presentaron la nueva consola, la nueva generación de consolas para esta nueva década. Y bueno, mi primo lo compró y fíjense que él nunca lo terminó, se quedó en cierta parte y ya no pudo avanzar. Y yo creo que ahí te das cuenta que los videojuegos no son para todos.
No te creas, primo, no te creas, te mando un saludote. Bueno, pero el chiste es que no pudo avanzar porque es difícil. No cualquiera puede avanzar en este juego. Y el truco del videojuego es que está creado para darte miedo. Y ya lo hemos dicho en los programas anteriores, el miedo es un sentimiento, una emoción que nos domina completamente, domina nuestra mente y domina nuestras acciones. Fíjense que estoy leyendo un libro, se los voy a recomendar. Aquellos que me sigan en mis redes sociales ya lo habrán visto en una de las historias que he subido. Pero si no me sigues, pues sígueme. Mi nombre es Leonardo Andrade. Me encuentras como Orna Oel. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde sea me encuentras como Orna Oel. Muy pronto ya voy a tener la página web, ya les dije. Estamos trabajando en ella. Y no ha salido rápido porque la neta me he atrasado. Entonces ya me voy a poner las pilas. Este libro es de Daniel Goleman, ¿vale? Apúntenlo ahí, Daniel Goleman. Y habla sobre la inteligencia emocional. ¿Por qué es más importante que el cociente intelectual? ¿Por qué? ¿Por qué será que las emociones son más importantes que el pensamiento? Me podrán decir ustedes. Bueno, porque si dominas tus emociones, dominas tus pensamientos. Y al dominar tus pensamientos, dominas tus acciones. Ya saben que en este podcast últimamente le dimos un giro muy chamanístico. No se crean, le dimos un giro muy, pues ¿qué será? Espiritual, intelectual, ¿vale? No sé cómo denominarlo. Pero ustedes ya saben, estoy ahorita en un proceso de cambio, ¿vale? Que más de cambio, ya estoy más bien trabajando en el proceso. Y funciona, déjenme decirles que sí funciona. Actualmente están pasando cosas muy positivas en mi vida y agradezco muchísimo eso. Y si tú quieres vivir cosas positivas en tu vida, si tú quieres cambiar eso, te recomiendo un curso que está dando un amigo que se llama Saulo Herrera. Lo está dando aquí en Guadalajara, Jalisco, obviamente. Muy pronto estaremos trabajando para que ese curso pueda llegar a ustedes vía remota, vía en línea, vía online. Pero de momento solamente lo está dando presencialmente. Y en agosto, el día 15 y 16 de agosto, va a tener este curso aquí en Guadalajara. Aquellos escuchas que estén escuchando el podcast de aquí de Guadalajara y quieran ser felices, porque ese es el chiste del curso, es para aprender a ser feliz, ¿vale? Si quieres ser feliz, si quieres empezar a dominar tus emociones, si quieres empezar a adentrarte en este mundo de el conocimiento, de este mundo de la grandeza emocional y todo este show, pues ese curso es para ti. Se llama Un Curso para Gozar la Vida y así lo encuentras en su página web también, gozalavida.com.mx, ¿vale? Y ya dejando a un lado el comercial, lo tengo que hacer porque me patrocinan. No se crean. Dejando a un lado el comercial, déjenme también recordarles, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Estás escuchando The Evolution Podcast solamente aquí en radiola.com.mx y también después de escucharlo en vivo, porque lo pasan en vivo, o bueno, lo retransmiten, se podría decir, porque yo lo estoy grabando ahorita. Y díganme, me gustaría que me comentaran si este programa quisieran que lo comenzara a hacer en vivo, ¿vale? Hacerlo en vivo, hacemos un live, ven cómo más o menos trabajo el programa. Y después pues obviamente saldría en formato podcast para Radiola. Y lo subiríamos a nuestras plataformas que nos encuentras en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, ¿vale? De momento. También lo estoy subiendo completamente a YouTube. Si tú eres de esas personas que usa YouTube para escuchar podcasts, ahí encuentras el podcast, ¿vale? También déjenme trabajar en eso de ir ya subiendo videitos más informativos, más dinámicos, más cortitos a la plataforma de YouTube. Pero eso todo un proceso, no me puedo partir en dos, ¿vale? Porque estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Ahora, vamos a decirles algo. Ya no voy a poder poner, antes ponía un pequeño promo de Radiola
y esto se lo voy a comentar a Jonathan, a nuestro productor de Radiola, nuestro director. Le voy a comentar que ya no voy a poder poner ese cortito porque me marca como derechos de copyright por la canción que tiene. Vale, entonces vamos a tratar de hacer este programa lo menos que nos podamos meter con el copyright, para que no nos quiten el podcast de las plataformas, ¿vale? De Spotify, en especial de YouTube. No puedo monetizar los videos en YouTube con el del podcast por esa cancioncita. Entonces voy a empezar a grabar los podcasts sin el promo de Radiola. Pero obviamente estás escuchando este programa aquí en Radiola, ¿vale? Y los encuentras en su página de Facebook, Radiola KBPS, creo que se llama. Y no sé si también tengan Instagram. Por cierto, ya tenemos cuenta de Instagram de Devolution Podcast. Así lo encuentras, @Devolution Podcast. Por favor, corre a la plataforma de Instagram y síguenos. Ahí estaremos compartiendo pedacitos de programas. Estaré compartiendo frases motivacionales que tengan que ver obviamente con los programas que estamos sacando. Pero hoy no hay motivación, gente. Hoy estamos hablando de un videojuego que nos lleva completamente a la locura. ¿Por qué hoy no vamos a hablar de motivación y vamos a empezar a hablar de este videojuego que nos lleva a la locura? Me van a preguntar. Bueno, nos lleva a la locura porque nos da a entender que así como existe el bien, pues obviamente tiene que existir el mal, ¿no? Entonces este videojuego está muy chido porque te habla sobre una civilización o sobre toda una ciudad que se sumergió al conocimiento de los grandes. Los grandes se les conoce como, me imagino, sus dioses, ¿no? Este videojuego tiene muchos elementos Lovecraftianos. Por eso tal vez a mi primo le gustó, porque a él le gusta mucho a Lovecraft. Pero aparte de que tiene esa fantasía, ese lore, porque también la arquitectura del videojuego, si ustedes lo pueden jugar o si lo búsquenlo en Google como Bloodborne para que vean imágenes del videojuego. Si pueden aventarse un videíto en YouTube de un gameplay. De hecho, en Devolution Podcast, en el canal de YouTube, hice 2 gameplays del videojuego y si les gusta, vayan ahí y comenten en el video. Así está como Bloodborne. Hay 2 partes, primera y segunda parte. Pero si les gusta mucho el videojuego, déjenmelo saber para poderle pedir a mi primo el juego otra vez y jugarlo para que vean más o menos de qué va este juego que me encanta tanto. Me gusta mucho. Vamos a hablar entonces. Fíjense que Hidetaki Miyazaki, que es el creador de este videojuego, creció en una familia pobre en la ciudad de Shizuoka, Japón. Ya que no disponía de demasiado dinero para dedicar su entretenimiento, pasaba las horas de su infancia en una librería, entre montones de libros, y muchos de estos libros eran en inglés, lengua que tan solo entendía a medias. Lejos de rendirse, su método para comprender las historias era conectar las palabras y llenar los huecos de cada información con su propia historia, con los fragmentos que sí comprendía, ¿vale? Entonces él leía libros, pónganse que leía el Quijote de la Mancha, ¿no? Y leía que el Quijote luchaba contra monstruos y contra gigantes para salvar a su princesa, ¿no? Pónganle que él tal vez entendía esas palabras, pero no entendía el contexto completamente. Entonces él se imaginaba a un caballero que iba a rescatar a una princesa en un castillo, y él mismo formaba en su mente una historia completamente diferente al Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces imagínense, qué padre es eso. Por eso les digo que es muy importante usar la imaginación. Es muy, muy chido poder imaginar cosas. Imagina, cabrón. Ya, deja de sumergirte en los problemas y comienza a crear cosas, ¿vale? Si tu trabajo es muy tedioso, bueno, escapa del trabajo imaginando. Qué chido sería poder encerrarte un día en tu cuarto, no un día, unas horas, dedícale, eso estaría chido.
Crea un calendario. Si ya tienes una hora de entrada y salida a tu trabajo, me imagino que debe de haber un transcurso. Por ejemplo, yo antes trabajaba en una fábrica en una maquiladora de electrónica, ¿no? Entonces pasaba el camión por mi casa y demoraba como una hora de mi casa al trabajo. Mucha gente se dormía, mucha gente veía videos, mucha gente se ponía a charlar, pero yo me llevaba libros o me llevaba videojuegos. Entonces me pasaba ese tiempo jugando videojuegos o me pasaba ese tiempo leyendo libros. Entonces dedícate un tiempo, date un respiro. También estaría chido dedicarte un tiempo para ti. Si ahorita que estamos en esta etapa de confinamiento y no podemos ir al cine, pues lee un libro, güey. Oh, ¿qué tal si comienzas a escribir un libro? ¿No? ¿Te imaginas? Recordar un sueño, tal vez, porque hay veces que tenemos sueños muy locos. Despiértate en ese momento. Ten una libreta en el buró de tu cama y escribe la idea que tengas. A lo mejor, tal vez tú puedas ser el próximo Guillermo del Toro. O tal vez tú puedas ser el próximo Stephen King. Nadie sabe y no sabes si no lo intentas. Bueno, volviendo al tema, pues fíjense que esta historia de Bloodborne pues comienza en una clínica, ¿vale? Entonces estás ahí en esa clínica y te acaban de transferir sangre, ¿vale? Te hacen un pacto de sangre. Y bueno, fíjense que al recibir esta sangre, dice que acabas de conectar con los grandes. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que hay atrás de la historia en sí. Antes de entrar a la historia, debe de haber algo que hubo antes. Obviamente no se te cuenta, pero eso es lo chido de este juego. Tú puedes sacar tus propias conclusiones. Y bueno, dice Birgenhen es un antiguo lugar de aprendizaje. Y la tumba de los dioses, tallada bajo Yharnam. Yharnam es esta ciudad, ¿vale? Muy gótica, es la palabra, ¿eh? Te recuerda mucho a Ciudad Gótica de Batman, pero te recuerda, trae mucho esta arquitectura victoriana, ¿vale? Lovecraftiana, muy chido. Está muy hermoso el juego, la verdad. Es fantástico. Yo digo que los juegos son un arte, ya lo he comentado anteriormente en el podcast. Los juegos son un arte y este videojuego está llenísimo de arte. Bueno, debería ser familiar para cualquier cazador, la ciudad de Yharnam. La historia comienza cuando un grupo de jóvenes escolares de Birgenhen descubren un medio sagrado en lo más profundo de la tumba. Esto llevó a la fundación de la Iglesia de la Sanación y a establecer la curación de sangre. En este sentido, todo lo sagrado en Yharnam puede remontarse a Birgenhen, ¿vale? Y trata toda la historia previa a Yharnam, tratar toda la historia previa a Yharnam sería una tarea colosal, porque les digo que hay demasiada historia ahí que tú puedes inventar o tú puedes sacar conclusiones de cómo pudo haber sido esta historia antes de que comenzara el juego, ¿no? Y bueno, aún así creemos imprescindible nombrar a los escalones que estudiaron en Birgenhen y realizaron el gran hallazgo que puso en marcha todo el argumento de Bloodborne. Los más relevantes de estos escolares iniciales fueron el grupo formado por el maestro Willem, ¿vale? Líder de la academia, Lawrence, el primer vicario, y Cariel, la maestra en el cafteo de runas, y Nicolás, que encontramos en la pesadilla de Mensis. Todos estos son referencias del juego, ¿vale? Parte de los cuatro también hay indicaciones de que los escolares más tuvieron un papel muy importante en los inicios, como Gernan, que es el primer cazador, y Lady María, mejor pupila de Gernan, que custodia el área de estudio de la Iglesia de la Sanación. Entonces pongámonos en contexto, perdonen mi francés. Pongámonos en contexto. Imagina que nosotros aquí en México
pues obviamente tenemos una academia, ¿no? Ponle que la academia más famosa es la UNAM, ¿vale? Aquí en el país de México. No nos vengan con elitismos de que, ay, la UDG también es buena, o ay, no. Imaginemos que vivimos en México y ya pues obviamente los que escuchan Radiola pues de allá son de la Ciudad de México. Les mando un saludote a mis amigos chilangos, que creo que no les gusta que les digan chilangos, no se preocupen, perdónenme. Y bueno, vamos a imaginar que entonces ustedes viven ahí en México, ¿no? Y son parte de una investigación que la misma UNAM comienza a hacer, ¿no? Entonces hagan de cuenta que descubrieron una tumba en la cual en el fondo de esta tumba pues se hallan secretos. Por ejemplo, si fueran a estudiar las tumbas de los mayas, ¿no? Imagínense. Entonces ahí adentro ustedes encuentran un secreto. Encuentran que existe sangre de los dioses, pónganle. Imagínense que encuentran sangre de Dios. Esto está muy, muy cabrón. Imagínense que encuentran sangre de Dios. Pongan la sangre de Cristo. Entonces, cuando le encuentran esta sangre, empiezan a estudiar la sangre, obviamente. Y descubren que la sangre tiene propiedades curativas. Que si tú, la consumes, o sea, si te la tomas, o que si tú te la untas, o que si tú te la transfieres a tu propia sangre, comienza a darte lucidez y conocimiento. Imagínate qué loco está este show. Entonces, imagínate que te encuentras, pues, ahí estudiando este show y comienzas, pues, a adentrarte demasiado en este estudio, pero pues obviamente toda acción tiene una reacción, ¿no? Entonces esta sangre tiene una maldición. El momento decisivo llegó cuando todos ellos descubrieron el misterio que se ocultaba bajo las piedras de las criptas de Tumerian, la antigua sangre de los grandes. Recordemos que en el videojuego los grandes son dioses, ¿vale? Pero estos dioses sí son reales, o sea, sí son físicos, sí existen. No es como nuestro Dios que no podemos verlo, ¿vale? Estos dioses pues sí existen, los grandes sí existen, que confirmaba la existencia de ellos mismos. Imagínate entonces que tal vez Dios sí existe, imagínatelo, No me tachen de blasfemo, vamos a tener la mente bien abierta en este programa y creo que ya quedó muy claro en el capítulo anterior. Tengamos la mente abierta para poder imaginar estos mundos o estas historias muy interesantes, ¿vale? Entonces imagínate que descubres que Dios sí existe y encuentras su sangre. Y bueno, dice, tras este gran hallazgo, los objetivos de los escolares cambiaron y tuvieron como principal objetivo la evolución, empujando los límites de la humanidad para alcanzar este estado mayor. Con tal de alcanzar ese plano elevado de conocimiento, los escolares se dividieron en dos grupos, ya que unos creían en que lo lograrían mediante el estudio y el uso de la antigua sangre, presentada por el juego como ecos de sangre. Cuando tú estás jugando y matas a un enemigo, suelta una luz que se va hacia ti, la absorbes. Y esta luz son ecos de sangre. Imagina que en vez de luz, pues te dan fragmentos de sangre y tú la vas recolectando, ¿vale? Y los otros mantenían el conocimiento y decían que se lograría este conocimiento con la lucidez. Y en el videojuego la lucidez, hagan de cuenta que en la parte superior derecha tienes un ojito, hay un ojo cerrado. Y cuando empiezas a tener lucidez, se va sumando ahí, te dice, tienes lucidez 1. Y ya luego haces otra cosa y es 2. Descubres algo y 3. Y ahí se van sumando los ojos de lucidez, ¿vale? En el primer grupo, o sea, en los que creían en la antigua sangre, que podrían llamarse los revolucionarios, fueron liderados por Lawrence, acompañado de Nicolás, Gernan y María, creyendo que el poder otorgado por la sangre y por otro lado los estudiantes leales al maestro Willem,
creyeron que el conocimiento expresado por los ojos les llevaría a comprender los planos superiores en los que se hallaban los grandes, y eso les permitiría elevar a la humanidad a ellos. Entonces imagínense, hagamos de cuenta que tal vez nuestro proceso, nuestro progreso de evolución no fuera material, porque últimamente es lo que hemos estado haciendo hasta antes del COVID, ¿vale? Eso quiero que quede muy claro. Antes del COVID, antes de esta pandemia, nuestra evolución era material, de conquista. Creíamos que si conquistábamos más países tendríamos el poder. Creíamos que, o creemos, algunos todavía lo creen, que tal vez si eres el que domina la fuerza de la humanidad, tienes el poder, ¿vale? Como por ejemplo Estados Unidos, que piensa que siendo la élite es como tienen ellos el poder de este planeta. Pero recordemos que la evolución no se trata de un poder físico, ¿vale? Ya lo hemos platicado en programas anteriores. Y yo quiero que entiendas, si estás escuchando este podcast y te gusta y conectas con él, quiero que entiendas que nosotros somos un alma en un cuerpo físico, ¿vale? No somos un cuerpo físico siendo o conteniendo un alma. Porque si tú te enfocas en que eres un cuerpo físico, no vas a entender que hay algo más allá, que puedes trascender, que existe algo más allá fuera de tu conocimiento. Y este videojuego me encanta porque Bloodborne lo explica muy bien, ¿vale? Vamos a seguir hablando un poquito de la historia, pero quiero que entiendas, va a haber, si lo juegas o ya lo has jugado, hay lugares donde te matan de la nada. O sea, tú te paras y se ve como que se ilumina algo, hay una iluminación y te aplastan o te matan. Entonces, luego, cuando vas adquiriendo lucidez, puedes ver lo que se oculta detrás de Yharnam. Entonces está muy chido, porque cuando empiezas a tener este conocimiento del cual te estoy hablando, ahora sí, en este mundo físico, en la Tierra, cuando comienzas a tener este conocimiento de que hay algo más allá, comienzas a ver las cosas ocultas en este mundo físico. Está muy loco, pero de verdad existe, y existe la magia. Eso es algo que debes de ya tener claro si te gusta este podcast. Existe la magia, hermano, y tú puedes manipularla, pero ese ya será tema de otro capítulo. Bueno, entonces, con tal de reservar información relevante para futuros textos y de apresurar nuestra llegada a Yharnam, hacemos un salto importante hasta nuestro despertar, dejando por el camino a Kos, Ron y la interesante aldea pesquera. Todos estos son lugares del videojuego, ¿vale? Y bueno, al despertar, pues despiertas en la clínica de Josefka, ¿vale? Y bueno, dice, tras un recibimiento inicial, nos despertamos en la clínica recibiendo la transfusión de sangre que ocurre la misteriosa enfermedad, más bien que cura la misteriosa enfermedad que portábamos con nosotros desde las lejanas tierras, motivo por el cual acudimos a Yharnam. El sabio que la descubrió, la antigua sangre de los grandes, hicieron algo más que estudiarla, la utilizaron. Y dice, mediante transfusiones de sangre orquestadas por la Iglesia de la Sanación, ya que sus propiedades superiores parecían poder curar toda la enfermedad que los sujetos padecían. Lo que los predijeron en un primer momento fueron las consecuencias de estas cada vez más comunes con las transfusiones, ¿no? O tal vez si ellos la utilizaron a los habitantes de Yharnam como sujetos involucrados de pruebas. Es que haz de cuenta que cuando tú empiezas el juego, pues despiertas en esta clínica y eres atacado por una bestia, como un hombre lobo.
Cuando lo derrotas, pues sales a la ciudad de Yharnam. Y ya cuando te empiezas a adentrar en la ciudad de Yharnam, te das cuenta que la gente pues se arrastra y gime y babea y todo como si fueran zombies. Y luego cuando avanzas un poquito más y te atacan, obviamente te atacan porque cuando tú ya recibes la sangre de los antiguos, te la transfieren a tu sangre, pues automáticamente te conviertes en un cazador. Y al ser un cazador tienes que matar a todo aquello que no esté infectado, se puede decir, con la sangre. Entonces haz de cuenta que supuestamente esta sangre sí te cura, pero la vas usando constantemente en el juego. Y haz de cuenta que hay algo muy loco en el juego, y ahorita le estoy poniendo atención, ahorita que me estoy acordando. Es que cada vez que tú vas avanzando, pues te van pegando, ¿no? Obviamente te van atacando. Y te digo, el juego está hecho para que te dé miedo. Los enemigos se te abalanzan. O sea, no son los típicos enemigos que van ahí avanzando poco a poco como los zombies. Ahí no. No. Estos enemigos son rápidos, ágiles y erráticos. No tienen un patrón de movimiento, son inertes. Entonces, haz de cuenta que tú, es como si has visto un insecto, por ejemplo, la cucaracha, pero hay un insecto que es peor de errático, que es la madre de alacrán. Bueno, la que se conoce como madre de alacrán. Busca ese insecto en Google, ponle madre de alacrán y verás ese insecto. Está muy feo, obviamente, pero ya se ha investigado y todo, y ese insecto no tiene nada que ver con los alacranes. Y aparte de que no tiene nada que ver con los alacranes, es un insecto muy nervioso. Entonces haz de cuenta que como es muy nervioso, se mueve muy errático, o sea, corre y brinca y luego hasta parece que te ataca porque corre hacia ti, muy frenético. ¿Vale? Entonces, obviamente, tú cuando ves esos insectos, las cucarachas, cuando vuelan hacia ti, ya me dirás que no, pero cuando vuelan hacia ti te da miedo, viejo. Te da miedo porque ya dices, la madre. Yo la verdad le tengo mucho miedo a las cucarachas. Bueno, entonces, ese movimiento es errático, eso que gira, que caminan, pues obviamente tienen 6, 8 patas, y obviamente les da esa agilidad de poderse mover rápido y hacer como movimientos serpenteantes, así como en zigzag. Perdón. Esos movimientos a mí me ponen loco, a mí me sacan de quicio, me da miedo. Bueno, pues entonces hagan de cuenta que estos enemigos en el videojuego así son erráticos, son muy inestables. Entonces, imagínate, se te abalanzan y luego haz de cuenta que se te abalanzan y se detienen, no te atacan y luego te atacan o luego te llegan por detrás. Entonces haz de cuenta que te da mucho miedo, por eso es difícil, porque te da miedo. Obviamente cuando ya les quitas el miedo, cuando ya no te asustas, porque quieras o no, de eso se trata el juego. Fíjate que el juego es muy psicológico. Cuando ya no te asustas, pues ya empiezas a esquivarlos, empiezas a moverte alrededor de ellos, te les acercas lo más que puedes. Porque eso es lo que hacen, te dan miedo para que no te acerques. Entonces lo que ellos hacen es, te alejas y esa es como su mejor forma de atacarte a distancia. Sus ataques son distantes. Entonces cuando tú piensas que estás lejos, en realidad pues no estás lejos y cualquier movimiento, o sea, te dan y te quitan un montón de energía. Eso es también lo difícil en este juego. Te quitan un montón de vida. Entonces constantemente tienes que estar llenando. Hay unas lámparas en el juego que tú enciendes y esas lámparas son como lugares seguros. Cuando te matan, ahí vuelves a aparecer. Son como checkpoints. Entonces cada vez que enciendes una lámpara, rellenas tus frascos de sangre. Entonces haz de cuenta que constantemente
cuando te quitan energía, se ve al mono que recarga. Tienes un botón para recargar sangre. Entonces se ve el mono que hace un movimiento de que se inyecta sangre. Entonces constantemente te estás inyectando sangre de antiguo, ¿vale? La sangre antigua, la sangre vieja. Entonces tu sangre ya no comienza a ser tuya, sino ya es sangre de ellos. Y obviamente por tener esta sangre estás infectado y te conviertes en el cazador. Pero hay algo muy interesante en el juego, que cuando tú estás infectado de esta sangre, si comienzas a tener pensamientos negativos o si comienzas a dejarte invadir por la ira, esta sangre te convierte en un monstruo, te convierte en un ser errático, como los enemigos del juego. Y entonces vas a darte cuenta que hay muchos experimentos en el transcurso del juego, en el camino del juego. Te vas a topar con monstruos que son experimentos, y parecen demonios, y hay otros que parecen como gigantes o parecen trolls, pero no son nada más que personas o animales infectados o aberraciones infectados. Entonces está muy chido el juego porque pues obviamente cuando ya empiezas a darle este sentido de pues tratar de darle como una lógica pero espiritual, pues te vas a dar cuenta entonces que como les platicaba en el episodio anterior, ¿no? En el de Midnight Gospel, que tú ves en el primer capítulo ya ves que te decía que había zombies y los personajes luchaban contra estos zombies. Y resulta ser que los zombies eran personas que estaban drogadas. Y tú te alejabas de ellos porque tú los veías diferentes, tú los veías como monstruos. Pero al drogarte tú, pues te dabas cuenta que ellos vivían en un mundo de felicidad, ¿no? Entonces aquí en este juego es todo lo contrario. En este juego pues te infectan de una sangre de antiguo, que ya les explicaré un poquito más adelante. Estos antiguos, les explicaré un poquito de ellos. Pero te empiezas a infectar con su sangre y obviamente no estás hecho, tu cuerpo no está hecho para controlar esa sangre. Entonces imagínate, volvamos a imaginarnos que aquí en México encontramos sangre de dioses maya, por ejemplo, un dios maya. Encontramos su sangre, empezamos a estudiarla y en vez de analizarla de sus componentes y todo ese show, empezamos a utilizarla, empezamos a transferirnos esta sangre. Entonces cuando nos transferimos su sangre, pues empezamos ¿cómo se podrá decir? A experimentar el conocimiento de este ser, ¿no? Entonces es como una enfermedad. Imagínate que te infectas como el SIDA, ¿no? Es una enfermedad que se transmite por la sangre. Es un virus. Pero imagínate que este virus, en vez de enfermarte, te dé conocimiento, te despierte, te haga ver cosas que tú no veías antes. Y entonces es ahí donde te empiezas a ilusionar, o mejor dicho, te empiezas como a obsesionar con ese conocimiento. Entonces en este juego lo que te explica es que esos sabios descubrieron esa sangre, empezaron a usarla y empezaron a estar viendo todo como si estuvieran drogados. Empezaron a estar viendo a los grandes, empezaron a estar viendo más allá, empezaron a estar viendo espíritus, y entonces ellos lo que querían era ser parte de estos seres, ¿no? Evolucionar a esa grandeza, ¿no? Y a esa iluminación que ellos tenían. Entonces pues más usaban la sangre y más se infectaban. Y obviamente, vuelvo a repetirte, tu cuerpo no está diseñado para resistir esa sangre. Entonces te empieza a enfermar, te empieza a matar, te empieza a convertir, te empieza a transformar. Y estas personas se transforman como en demonios, en bestias. Está muy interesante, muy interesante si lo vemos de ese contexto. O bueno, volviendo a la camilla donde nos encontramos, pues sin tener conocimiento todavía de la historia de la peligrosa ciudad en que nos hemos adentrado, abrimos los ojos para descubrir que volvemos a estar solos. Bueno, esto ya es historia del
del juego. Pero vamos a hablar ahora sobre la Iglesia de la Sanación. Llegas a un lugar que se llama la Iglesia de la Sanación, y en la Iglesia de la Sanación hay una entrada hacia el viejo Yharnam. Hagan de cuenta que en Japón les gusta mucho hacer esto, ¿no? Si has visto la serie de Evangelion, te darás cuenta que existe algo que se llama Tokio 3, ¿no? Entonces es una ciudad que está debajo de Tokio. Y está debajo de Tokio porque está siendo atacada por ángeles, ¿no? Que les llaman. Y entonces imaginen, estos ángeles, pues se podría decir que son como extraterrestres, ¿no? En Evangelion. ¿Y qué hacen en Evangelion? Estaría bueno analizar también luego la película o mejor dicho, la serie de Evangelion. Si tú quieres que hablemos de un programa especial de Evangelion, hablando sobre estos temas llevados a la historia de Evangelion, déjamelo en la caja de comentarios. Creo que en la página de radiola.com.mx ya puedes dejarme comentarios. Ahí tengo una sección ya de mi podcast, ¿vale? Entras a radiola.com.mx y te vas a la sección de podcast, y ahí en podcast le vas a dar en donde dice Devolution Podcast, y ahí están todos los capítulos, y creo que en cada capítulo puedes dejarme comentarios, ¿vale? Déjame ahí comentarios positivos, negativos, lo que tú quieras, pero escríbeme por favor. Déjame saber que estos programas o estos temas te gustan para poder yo seguir haciendo más capítulos como este. Bueno, te digo, en Evangelion, ¿qué pasaba? Pues llegaban estos dichosos ángeles, y llegó el primer ángel que se llamaba Adán, y entonces lo derrotaron y le extrajeron la sangre, ¿no? Le extrajeron como partes de su cuerpo para analizarlo, y de la sangre de Adán crearon a los a los Evas, ¿no? Y por eso es que ahí viene un montón de cosas que estaría muy padre analizar en otro programa. Entonces haz de cuenta que lo mismo. En los grandes, en Yharnam, ahí en el videojuego de Bloodborne, eran seres extraterrestres, tal cual. Y ellos tenían el conocimiento del universo. Entonces, hagan de cuenta que esos seres extraterrestres vinieron a la Tierra y anteriormente, y pues dejaron ciertas cosas. Y obviamente la sangre encontraron, hagas de cuenta que estos estudiantes encontraron sangre congelada, y conforme vas avanzando en el juego vas encontrando fragmentos de sangre congelada, sangre petrificada. Hay muchas formas de sangre que vas encontrando en el juego, y cada una de ellas pues tiene como partes de la historia del juego, porque en realidad en el juego nunca se te cuenta esta historia. Todo esto que te estoy diciendo, tú lo vas deduciendo de lo que te van diciendo de los ítems. Tú vas ahí leyendo los ítems y te dicen sangre congelada de los antiguos. Esta sangre fue estudiada por los estudiantes de la academia fulana de tal. Entonces ahí te van contando la historia. Entonces tienes que leer los ítems para poder ir entendiendo la historia. Bueno, si estás interesada en la sangre, deberías probar con la Iglesia de la Sanación. La iglesia controla todo el conocimiento de la transfusión de sangre, y sobre todo los tipos de sangre, porque hay distintos. Cruzando el valle hasta de Yharnam descansa la ciudad de la Iglesia de la Sanación, conocida como el destino de la catedral, y en sus profundidades de la antigua catedral, el lugar de nacimiento de la sangre especial de la Iglesia de la Sanación, o eso dicen. Los habitantes de Yharnam no comparten demasiado con los forasteros. Normalmente no te dejarían acercarte a este lugar, pero la casa es de noche. Esta podría ser tu oportunidad. Entonces, cuando llegas aquí a la Iglesia de la Sanación, pues empiezas a ver que los de la iglesia empezaron a hacer transfusiones de sangre y empezaron a esconder esa sangre como su elixir personal. Entonces no se lo daban a cualquiera, no cualquiera tenía el conocimiento de la sangre, y no cualquiera podía estar en esa, pues que podrá llamar secta. ¿Y esto no te recuerda un poquito a algo real, aquí en el mundo real? Fíjense que anteriormente vi un video de Dross que hablaba sobre una droga, la droga de la Elite,
que dicen que esta droga, no me recuerdo el nombre de esa droga, pero esta droga es extraída de sangre y es extraída de infantes, de niños. Entonces hablan, dicen que hay gente, esto es real, dicen, eso es como una leyenda urbana. Dicen que hay gente de la élite, o sea, los de los más ricos, de los que, dijera el peje, de los que controlan los que mueven los hilos. Entonces hagan de cuenta que los ricos tienen una secta y en esta secta se extrae sangre de jóvenes. Y hay una película también que me gustaría analizar, se llama Doctor Sueño. También habla sobre esto, Muy pronto, déjenme en los comentarios. Ustedes díganme, ahorita fíjense nada más cómo platicando de un tema nos vamos yendo a otros temas. Y siempre, esto es lo que me gusta de este podcast, que pues yo puedo sacar este tipo de temas hablando de distintas películas, porque es lo que me di cuenta. Hay películas que te cuentan estas historias o videojuegos, nada más que no nos damos cuenta. Pero bueno, entonces volvemos al tema. Hagan de cuenta que la élite tiene una droga y esta droga la extraen de niños y dicen que mientras más jóvenes es más rica, más exquisita. Creo que esta droga se la ponen en los ojos y entonces obviamente tu ojo absorbe la sangre y dicen que te da así como alucinaciones muy cabronas, como que te pone en un estado muy cabrón. Entonces imagínate, nosotros vivimos en un mundo que tal vez tú piensas que todo lo que se trata este mundo es trabajar, ganar dinero y pues ir al cine o ir de vacaciones a la playa o conocer ciudades y todo. Pero hay algo muy en el fondo que no nos podemos saber. Hay algo muy en el fondo porque ¿por qué existen drogas? ¿No? ¿Por qué existen drogas? ¿Por qué está tan... ¿Qué se podrá decir? ¿Por qué estará tan peleado el mundo de la drogadicción? En el sentido de que hay de distintas drogas, Hay marihuana, ya les había dicho, crack, cristal y todo este pedo. Pero esta droga de las que le estoy hablando es de droga extraída de sangre. Imagínense nada más qué loco está esto. Y existe, búsquenlo así. Una droga extraída de la sangre, ahí les va a salir el nombre. Entonces, ¿por qué usan esa droga? ¿No? O sea, ¿qué te hace? ¿Qué te hace ver? ¿Qué te hace sentir? Entonces, imagínate, ahora transfórmalo al videojuego. ¿Por qué en el videojuego estaban tan obsesionados con la sangre? ¡Ah, ñaña! Está muy cabrón el asunto. Y está muy interesante. A mí me encanta esto. Entonces hagan de cuenta que ahí en la iglesia de la sanación tenían el secreto de la sangre. Y debajo de la iglesia de la sanación estaba la vieja Yharnam, la primera ciudad, ¿vale? Ahí donde encontraron la vieja sangre. Entonces vamos a hablar, dice, teme a la vieja sangre. En Yharnam la sangre fluye como el agua. No encontrarás bares en la ciudad, ni pubs o tabernas. Solo encontrarás sangre en Yharnam, ya que es más embriagadora y adictiva que el alcohol. La sangre es la fuente del placer, entretenimiento, adoración y devoción en Yharnam. Incluso Ariana, la prostituta que encontramos en uno de los edificios de la ciudad, podemos mandar a la catedral para que esté a salvo, nos ofrece su sangre y no servicios sexuales como recompensa. Imagínate qué tan importante era la sangre en Yharnam como para que se comercialice con ella, Dice sangre, Bloodborne, nacido de la sangre. Para ello hemos venido hasta Yharnam, para renacer, convertirnos en cazadores y cazar especiales de sangre pálida, que puedan renacer una y otra vez al viajar al sueño del cazador. Honorable cazadora, busca los ecos de la sangre y yo los canalizaré para darte fuerza. Porque haz de cuenta que cuando tú viajas al sueño del cazador,
haz de cuenta que este es como un plano. Haz de cuenta, tú estás en la ciudad física. Aquí ya nos vamos a poner muy espirituales. Tú estás en la ciudad física. Y estas lámparas que les decía hace rato que tú enciendes para poder guardar el videojuego, guardar el juego, obviamente, guardar el progreso, para cuando te maten, ahí reaparezcas. Y ahí llenas tus ecos de sangre, tus bidones de sangre para poder tener energía en el juego. Cuando llegas a esas lámparas puedes viajar a otras lámparas, a otros puntos del juego, para no andar recorriendo toda la ciudad. Y aparte, viajas al sueño del cazador. Entonces aquí haz de cuenta que si nos ponemos muy tiquismiquis, pues te pones a meditar y viajas al sueño de cazador, que es como un mundo alterno, un mundo espiritual. Y en el sueño del cazador hay una muñeca a la cual tú le ofreces ecos de sangre. Y con estos ecos de sangre, la muñeca puede darte habilidades. Te hace que crezca tu barra de energía, te hace que crezca tu energía de desplazamiento, porque en el juego eso también es un grado de dificultad. Si corres, si esquivas o si das un golpe, se te va desgastando una barra de energía y se llena rápido, pero si tú llegas al límite no puedes hacer nada. Entonces haz de cuenta que te quedas paralizado. No puedes correr, no puedes girar, no puedes golpear, entonces te quedas paralizado y te pueden atacar los enemigos. Entonces haz de cuenta que esta muñeca toma tus ecos de sangre y te hace que tú tengas más energía, que tengas mejores habilidades, mejora tus armas y todo ese show. Entonces la sangre es utilizada para andar haciendo trueque, ¿no? Bueno, dice... y yo estaré para ayudarte a reforzar tu espíritu enfermizo. Adiós. Eso es lo que te dice la muñeca, que te cura y que te da estas habilidades que te digo. Querida cazadora, en este caso pues estamos hablando de una cazadora porque estoy leyendo la reseña de una página que nos está dando como la explicación de la historia, pero pues tú puedes ser un cazador, ¿vale? Tú puedes escoger el sexo de tu personaje. Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia, nos dice la misteriosa muñeca creada por Yharnam, para custodiar el sueño del cazador, bajo la apariencia de su más querida y habilidosa pupila fallecida, Lady María. Tras muchos y duros enemigos, de avanzar por la ciudad maldita y de morir y renacer una y otra vez, encontramos a Yharnam, la reina de Pumeria. Por primera vez, tras vencer al grande Ron, la araña vacua, en el fondo del lago. Una mujer con un largo vestido blanco manchado de sangre por la zona del vientre. Todas las grandes pierden a sus hijos y luego anhelan un sustituto. Otra gran historia oculta guardada para otro día. Y así la luna de sangre baja en el cielo y podemos ver finalmente la realidad de la ciudad de Yharnam y todas las horribles bestias amígdalas que se apoyan en las catedrales victorianas y siempre nos observaron. Es lo que les decía hace rato. Cuando empiezas a tener conocimiento, empiezas a ver estas bestias. Y todo se torna aún más peligroso, y a medida que avanzamos descubrimos pequeños fragmentos de la verdad mediante ítems caídos de nuestros enemigos, frases de nuestros pocos aliados y aliadas, y con todo ello llegamos a la conclusión final que nos despierta Helen, la cazadora cuervo. Todos los cazadores deben morir. La pesadilla debe de acabar. ¿Qué pasaría si hubiera más cazadores? ¿Qué pasaría si no hubiera más cazadores ni cazadoras para buscar la sangre y llevar al cabo la voluntad de la luna de la sangre y de los grandes mediante la cacería? ¿Que acabaría la pesadilla de verdad? Pensad en la sensación de la alegría que sentimos cada vez que matamos a un jefe, cómo volvemos al sueño del cazador para usar los ecos y volvernos más fuertes, como lo único que deseamos es regresar para continuar cazando, aumentando nuestro poder. Muy pocos cazadores pueden resistir la intoxicación de la caza. Mírate, eres igual al resto y tal vez
tengan razón. Es un juego hermoso, la verdad. Yo se los recomiendo mucho. Jueguenlo si tienen la oportunidad, y si no pueden jugarlo, bajen o vean un gameplay en YouTube. La verdad está muy chido. Y lamentablemente, damas y caballeros, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Acabas de escuchar Devolution Podcast. Lo encuentras en en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. También lo encuentras en YouTube como Devolution Podcast, y también nos encuentras en Facebook, y ya tenemos cuenta de Instagram. Por favor, ve a la cuenta de Instagram y súmate a la comunidad para que este podcast crezca. Mi nombre es Leonardo Andrade y estás escuchándome por radiola.com.mx, y nos vemos hasta la próxima, pero no sin antes decirte: acabas de ser devolucionado. Bienvenido a la devolución. Nos vemos hasta la próxima.